Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Los saludo con un gran gusto, con mucha alegría, deseándoles todo lo mejor, la paz del Señor ante todo. Y pues aquí estamos una vez más tratando de compartirles un poquito acerca de la doctrina social de la Iglesia, que ilumina una de las tres vertientes de la pastoral de la Iglesia, que es la pastoral social, que de ninguna manera desliga o se desentiende de la pastoral profética y de la pastoral litúrgica. Más bien son tres aspectos de la pastoral de la Iglesia que no pueden estar la una sin las otras. Se complementan, se enriquecen, se entrelazan de tal manera que es lo que realmente logran estas tres vertientes, ser fieles, el que la Iglesia sea fiel a la herencia que Jesucristo dejó. Esta noche vamos a hablar sobre la cuestión de la paz. Vamos a hablar un poquito de la semblanza del Papa Francisco, y que de alguna manera la anterior vez por ahí nos quedamos. Y a propósito de la paz, en la semana pasada tuve la dicha, la bendición de asistir y de participar en un evento que se llamó Primer Encuentro para Educadores de la Paz. Y es un tema que ha venido poniendo en guardia a los obispos de México. Han puesto mucho interés en reflexionar sobre este tema y aportar elementos muy importantes que nos puede conducir a tener más seguridad, tener más calma, tener más paz interior, y a partir de la paz interior generar procesos de paz a nivel externo, a nivel sociedad, a nivel familia. Vamos a empezar con una oración precisamente para pedir la paz, que fue la misma oración que los obispos mexicanos nos pusieron para que no se nos olvide que quien genera la paz, el que es la paz misma, es nuestro Señor Jesucristo. El 15 de febrero del 2010 publicaron los obispos esta exhortación que se llama así: que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Este importante documento ha sido hecho con mucho entusiasmo, pero de veras con un gran espíritu pastoral de parte de los obispos de la Iglesia, de la Iglesia mexicana. Y allí manifiestan con toda claridad que ofrecen su enseñanza porque la Iglesia tiene ese deber de construir paz y de educar para la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna.
Amén. Y luego pues ponen todo su trabajo en manos de María, Reina de la Paz. Hasta aquí como introducción, a propósito pues de que en los últimos segmentos hablaremos sobre este asunto de la paz, pero antes quiero compartirles alguna semblanza del Papa Francisco, que pues hoy por hoy tenemos el deber los católicos de hacer mucha oración para que su plan de pastoral desde su pontificado cuaje en toda la Iglesia católica y en todos aquellos ámbitos donde hay seres humanos, hombres y mujeres de buena voluntad. Recuerden cómo alrededor de las 7 de la noche del día 13 de marzo de este año, en la Capilla Sixtina volvió a oírse el tradicional acepto, la fórmula con la quien hasta ese momento era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, aceptó la voluntad manifestada por sus hermanos los cardenales que acababan de elegirlo nuevo Papa. Así se echó a andar, hermanos, el número 266 del pontificado en la historia de la Iglesia. Es el más inesperado y al mismo tiempo el que abre escenarios inéditos y pone sobre el tapete interrogantes en parte sin resolver aún. Ha sido, pues, dice una crónica, un trozo de camino de la Iglesia que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también momentos difíciles. Y decía Francisco: me he sentido como San Pedro con los apóstoles en la barca del lago de Galilea. El Señor nos ha dado muchos días de sol, de brisa ligera, días en que la pesca ha sido abundante. Y continúa diciendo el Papa: también ha habido momentos en que las aguas estaban agitadas y el viento contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre supe que en aquella barca estaba el Señor, y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya, y el Señor no deja que se hunda. Es Jesús quien la conduce a través de los hombres que Él ha elegido, porque así lo ha querido, así lo quiso. Esta ha sido una y es una certeza que nada puede empañar. Las últimas palabras de despedida pronunciadas desde el balcón central del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo encarnan una grande humildad. Soy simple peregrino. Algo de la biografía de el Papa Francisco, pues ya sabemos que es de una familia migrante, que tiene sus raíces allá en Italia, que a él le tocaron años pesados ya en Argentina, los años de la dictadura, entre los años 70 y 71 sobre todo. Y nos referimos ahora a su escudo. El 20 de mayo de 1992, cuando supo que Juan Pablo II había firmado su nombramiento como obispo auxiliar de Buenos Aires, el padre Bergoglio no era, por cierto, una figura destacada allí en la Iglesia de Argentina. En ese momento tenía 55 años. Y después de haber sido responsable del Colegio del Salvador, era director espiritual y confesor en la parroquia allí en el centro de Córdoba, la segunda ciudad argentina con más número de habitantes. Y decía el padre Rossi, su superior, que había dejado allí en el colegio, allí en Córdoba, la huella de la sencillez y la humildad. Fue el arzobispo Antonio
Carracino quien lo llevó a ser obispo auxiliar de Buenos Aires. El arzobispo Antonio había apreciado desde mucho antes las cualidades de Bergoglio y quiso colocarlo precisamente junto con los otros dos auxiliares que eran don Héctor Rubén Aguer y Rubén Óscar Frasia. La consagración episcopal se celebró el 27 de junio, allí en la catedral repleta de muchos amigos de Bergoglio. En su escudo empezó a usar en un campo de azur que aparece en la Compañía de Jesús, rodeado de rayos con la sigla de IHS, el trigrama cuyo origen está en las 3 primeras letras del nombre de Jesús en griego, y tiene también los 3 clavos de la pasión. En la parte inferior destacan a la izquierda una estrella y a la derecha una flor de nardo, la vara de San José, que remiten respectivamente a María y a San José. Aquí nos quedamos por ahora, hermanos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. No se vayan. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo 866-228-4305. desde cualquier parte de la República Mexicana 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, hermanos, y continuamos con el Papa Francisco. Ya en Buenos Aires hizo oír su voz varias veces frente a las autoridades civiles, nacionales y locales, en aquellos meses candentes por las revueltas populares contra la crisis económica. El 20 de diciembre del 2001, presenció desde la ventana de su despacho los choques que se produjeron en la Plaza de Mayo y vio cómo la policía cargaba contra ciudadanos inermes que protestaban por el bloqueo
de sus depósitos bancarios. Inmediatamente tomó el teléfono y llamó al ministro del Interior y al responsable de la Seguridad Nacional para protestar contra su actitud que confundía a simples ahorradores que se manifestaban atemorizados con agitadores y terroristas. De ese modo consiguió por lo menos que se suspendieran las indiscriminadas cargas de los agentes antidisturbios. Inmediatamente después, a través de Cáritas Diocesana, organizó mesas populares y centros de acogida para los que no tenían hogar, distribuyendo todas las ayudas que podía y yendo en persona a todas partes para llevar el consuelo y la cercanía de la Iglesia. Al mismo tiempo, en el plano pastoral mostró el máximo de atención por la emergencia educativa que ya se advertía en claridad en Buenos Aires. Instituyó una vicaría episcopal para la educación y explicó que el drama de nuestra época es que el adolescente vive en un mundo que a su vez no ha salido de la adolescencia. Un mundo que a su vez no ha salido de la adolescencia. Los niños crecen en una sociedad que no les pide nada, que no los educa al sacrificio y al trabajo, que no sabe cuál es la belleza y la verdad de las cosas. Por eso el adolescente desprecia la historia pasada y está espantado del futuro. A la Iglesia le toca reabrir senderos de esperanza. Por eso Bergoglio, el obispo auxiliar, pidió a sus párrocos que se pusieran las pilas prácticamente y dieran espacio a la imaginación. En una entrevista de una revista llamada 30 días, partiendo de la observación sociológica de que la influencia de una parroquia se limita al radio de unos 600 metros, relató con risueño desencanto: en Buenos Aires hay casi 2000 metros entre una parroquia y otra. Les he dicho entonces a los sacerdotes, si pueden, alquilen un garage y si encuentran algún laico disponible, que vaya, que esté un poco con esa gente, que haga un poco de catequesis y que dé incluso la comunión si se lo piden. Inmediatamente un párroco le protestó diciendo: pero, Señor, si hacemos esto la gente deja de venir a la iglesia. Y el obispo le contesta: ¿pero por qué? ¿Ahora sí vienen a misa? No, me dijo. Entonces le contesta el obispo: entonces, ¿cuál es el problema? No obstante, algunas veces ha tenido que dar también un tirón de orejas a sus sacerdotes. Por ejemplo, algún párroco que negaba el bautismo a los niños nacidos de parejas irregulares, es decir, no casadas por la iglesia, le dijo: el niño no tiene ninguna responsabilidad del estado del matrimonio de sus padres. Y además suele ocurrir que el bautismo de los niños se convierte también para los padres en un nuevo inicio. Ha habido ocasiones en que después de las pláticas prebautismales, los padres que no estaban casados por la iglesia piden venir frente al altar para celebrar el sacramento del matrimonio. Su claro magisterio y el compromiso cotidiano en la pastoral han hecho que la figura del actual Papa ganara progresivamente en autoridad entre los obispos argentinos, que después de haberle pedido en vanos una primera disponibilidad en el 2002, lo eligieron en el 2005 para presidir la Conferencia Episcopal Argentina y lo confirmaron como presidente hasta noviembre del 2011. En cualquier caso, hermanos, sus intervenciones no se han limitado al ámbito religioso, que no obstante, y como es evidente, ha sido siempre su principal campo de acción.
como lo demuestran sus homilías y muchos documentos pastorales. Tampoco han faltado palabras fuertes de su parte en el ámbito social, en particular durante los Te Deum, celebrados el 25 de mayo de cada año con ocasión de la Fiesta Nacional de Argentina, que conmemora la Revolución de 1810, que inició el proceso de independencia del país. De ese modo, el arzobispo se volvió la voz ineludible de la comunidad argentina, tanto eclesial como civil, y sus homilías fueron consideradas por los observadores como una suerte de cátedra cívica para defender la dignidad humana de su pueblo. El primer llamamiento en 1999 fue dirigido al mismo tiempo al corazón y a la razón. Y decía: la llamada a la memoria histórica también nos pide profundizar nuestros logros más profundos, aquellos que no aparecen en la mirada rápida y superficial. No otro fue el esfuerzo de estos últimos tiempos por afirmar el sistema democrático, superando las divisiones políticas que parecían un hiato social casi insalvable. Hoy se busca respetar las reglas y se acepta el diálogo como vía de convivencia cívica. En los oídos de muchos argentinos resuenan todavía las doloridas palabras dirigidas en el año 2000 al entonces presidente Fernando de la Rúa. Debemos reconocer con humildad que el sistema ha caído en un amplio cono de sombra, la sombra de la desconfianza, y también las dirigidas al nuevo presidente Néstor Kirchner en el 2003, por las que instó a todos a reiniciar el camino y decía él, y a ponernos la patria al hombro. En el siguiente Te Deum, celebrado el 24 de mayo del 2004, las duras palabras del arzobispo no gustaron al presidente, y a partir de ese momento el presidente evitó cuidadosamente encontrarse con el arzobispo. Entre los 45,000 pobres de las villas de miseria, las barriadas de viviendas precarias de Buenos Aires, denominadas simplemente con los números 21 a 24, el cardenal Bergoglio ha estado siempre en casa. En por lo menos la mitad de esas viviendas de emergencia se exhibe una foto de los moradores en compañía del arzobispo. Este acudía al lugar viajando en la línea 70 de autobuses y vestido como un simple sacerdote para celebrar la misa en la improvisada capilla dedicada a la Virgen. Bautizaba, daba la comunión y después pasaba algunas horas con sencillez escuchando los problemas y buscando un modo de ayudar a dichos problemas a aquellas familias. A comienzos del 2009, después de algunas amenazas de muerte contra el padre José María Pepe Di Paola, el arzobispo denunció en una homilía a los mercaderes de las tinieblas. Inmediatamente después, más de 400 sacerdotes de Buenos Aires tomaron la iniciativa de firmar una declaración a favor de su hermano sacerdote y la presentaron en una conferencia de prensa. Y para demostrar que las amenazas no hacen más que reforzar el compromiso, el cardenal decidió instituir una vicaría para las villas de emergencia en la capital argentina. A pesar de los muchos compromisos, el cardenal no omitió una cierta atención al mundo artístico y cultural. Juega a su favor el hecho de que le bastan 5 horas de sueño por la noche. Me levanto cada mañana a las 4 sin necesitar poner el despertador, decía el cardenal, aparte de 40 minutos de siesta después de la comida. Hermanos, el listado de cosas que el actual Papa tiene en su haber es interminable. Solo digamos que bendito sea Dios, alabado sea el Señor, que el actual Papa de veras
está iluminado por el Espíritu Santo y el Papa está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Así lo ha demostrado durante toda su vida pastoral, y de todo corazón deseamos que ahora en el cargo, en el máximo cargo que la Iglesia tiene, también siga la misma ruta, el mismo sendero, porque su amor es Jesucristo, y el amor de Jesucristo son todos los seres humanos, pero con atención, con más énfasis en los que más le necesitan, los pobres, los que algo necesitan de los demás, pero que también tienen mucho que dar. De manera que oremos por el Papa Francisco, estimados hermanos. Hagamos una breve pausa y luego continuamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Y este sábado 11 de mayo te invito al desayuno conferencia que Koinonia Radio prepara para todas las mamás en su día. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Al estar ya de regreso, hermanos, en este nuevo segmento, vamos a hablar ahora sobre ese importantísimo y muy bien hecho, muy ilustrativo, muy conmovedor, pero también muy profundo, la carta pastoral, la exhortación pastoral de los obispos mexicanos que en febrero del 2010 nos ofrecieron y que le titularon Que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna. ¿Qué es lo que los obispos pretenden? Obviamente son motivados para este documento tan importante, pues toda la ola de inseguridad, de violencia que todavía hoy nuestro país sufre. Y a veces da la impresión de que lejos de que aminore, como que se incrementa, de repente como que se apacigua poquito, luego vuelve a repuntear, etcétera. Pero seguimos con ese mismo problema, lamentablemente, y lo que así en general podemos decir que, pues no solamente los obispos mexicanos, sino la Iglesia toda, porque pues es toda una corriente que tradicionalmente ha ido, digamos, tomándose en cuenta a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ayudar a que se desaten iniciativas, eventos, actividades, procesos para vivir en paz. Pero pues solamente
cuando todos nos demos cuenta de que todos debemos ser constructores de paz, es como va a venir esta paz tan deseada y que por cierto nuestro Señor Jesucristo, que es la paz misma, nos ofrece en todo momento, pero pues ya saben ustedes que la paz del Señor solamente la tenemos cuando también le hacemos caso, le obedecemos y pues atendemos los valores que obviamente generan paz. Los primeros números de este gran documento se refieren pues a un análisis, visión general de lo que es la realidad, y dice así: nos acercamos a esta realidad con ojos y corazón de pastores. Acompañamos en el camino de la vida a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y compartimos sus esperanzas, sus logros, sus frustraciones. Por ello, al ocuparnos de los desafíos que la vida social, política y económica plantea a la vocación trascendente del hombre, no lo hacemos como expertos, ni como científicos o técnicos. No es esa nuestra competencia. Lo hacemos como intérpretes y confidentes de los anhelos de muchas personas, especialmente de las más pobres y de las que sufren por causa de la violencia. En el número 4 continúan diciendo: nos duele profundamente la sangre que se ha derramado. Recuerden aquí los tijuanenses como en el año del 2008, pues fue terrible, desastroso, de veras muy preocupante, con tanto asesinato y con tanto crimen aquí en nuestra ciudad. La sangre de los niños, pero se van más allá los obispos diciendo: nos duele la sangre de los niños abortados y de las mujeres asesinadas. Nos duele la angustia de las víctimas de los secuestros, asaltos, extorsiones. Nos duelen las pérdidas de quienes han caído en la confrontación entre las bandas, que han muerto enfrentando el poder criminal de la delincuencia organizada o han sido ejecutados con crueldad y frialdad inhumana. Y creo que pues los tijuaneses somos testigos realmente de todo esto, ¿no? Nos interpela el dolor y la angustia, la incertidumbre y el miedo de tantas personas, y lamentamos los excesos en algunos casos en la persecución de los delincuentes. Nos preocupa también que la indignación y el coraje natural brote en el corazón de muchos mexicanos, la rabia, el odio, el rencor, el deseo de venganza y de justicia por propia mano. Y hoy estamos asistiendo dice que están creciendo cada vez más esos grupos que están saliendo de la misma ciudadanía, porque ya las autoridades han sido completamente rebasadas. El número 5 dice: en el seguimiento de Jesucristo, aprendemos de Él mismo su compasión, una compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, y su fidelidad a la misión encomendada. Contemplando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, con la luz de su vida y de su palabra, queremos discernir lo que nosotros debemos hacer en las circunstancias que se viven en nuestra patria. Nos sentimos movidos a la compasión evangélica. Acuérdense aquí de la parábola del buen samaritano, de aquel gran hombre que, viendo a una persona caída en desgracia y media muerta, así la habían dejado los salteadores, no tiene empacho en atenderlo a pesar de que el herido lo vea como un enemigo. Sin embargo, él
Por eso dice aquí, nos sentimos movidos a la compasión evangélica, acordándose del samaritano, que nos impulsa a acercar a los que sufren el consuelo de la fe, la fortaleza de la esperanza y el bálsamo de la caridad. Ante esta breve, análisis de la realidad, hermanos, ¿qué piensas tú que estás atento, que estás reflexionando juntamente conmigo acerca de este asunto de la violencia y de la inseguridad que aún vivimos, no solamente en nuestra querida ciudad, en nuestro entorno, a estos alrededores, sino en México entero? Cada vez se están extendiendo a lugares y ciudades que antes no tenían este problema, pues ahora sí ya no hayan qué hacer también. El encuentro que les decía, al que tuve la dicha de asistir, fue en Cuernavaca y es terrible. Ustedes han escuchado las noticias como en el estado de Morelos está también muy fuerte el asunto de la violencia. Bien, hermanos, pues es hora de que nos pongamos a pensar, a ver, a discernir, a nosotros mismos proyectar algún compromiso, alguna idea de qué hacer para generar paz, para construir la paz. Insisto, la paz ciertamente el Señor nos la da, pero pues nos pide que nosotros la vayamos acrecentando, haciéndola palpable en nuestra vida diaria. Sintámonos de veras con la responsabilidad de ser constructores de paz. Vamos compartiendo nuestras ideas. Ahorita yo intento despertarle a usted, hermano, hermana, que le empiece a ver allí, a echarle cabeza de veras qué podemos hacer en la casa para generar paz. ¿Qué podemos hacer con los adolescentes, con los niños? ¿Qué podemos hacer en las escuelas? ¿Qué podemos hacer en los grupos parroquiales, con los alumnos de catequesis, los que se están preparando para primera comunión, para los que se van a confirmar, pues también para los jóvenes que van a prepararse, los chambelanes y las quinceañeras, o los que van a las pláticas prematrimoniales, los grupos de personas adultas como sean de renovación carismática, encuentros matrimoniales, acción católica. ¿Qué debemos hacer nosotros los sacerdotes? ¿Qué debemos hacer para construirla? ¿Cómo podemos? ¿De qué manera hemos de colaborar para la construcción de la paz? Para que pues en nuestras calles se sienta la tranquilidad, el apoyo, que en todas partes podamos convivir tranquilamente todos, en todas partes, que no tengamos siempre el temor de que me van a robar, de que ponle el seguro, hay que poner candados por todos lados. Ten cuidado porque a lo mejor pase por ahí, pues vas a estar un día en el lugar equivocado. Tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. La pregunta, la insistencia es, tú y yo, querido hermano, hermana, ¿qué vamos a hacer para generar paz? ¿Cómo le podemos hacer para educar a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que sean personas de paz? Empecemos por casa, pero además vamos a tratar de que pues no solamente de repente tengamos las iniciativas de hacer algunas manifestaciones, algunas marchas como esa hermosa que ha pasado ahora, pues hace poco, algunas semanas aquí en nuestra ciudad, y que pues se ha incrementado el número. Pero, y después de que marchan, o de que marchamos, ¿qué queda? ¿En qué quedan esas marchas tan nutridas? Hacemos una pausa, hermanos, y luego continuamos. Pastoral Social,
Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la iglesia. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Bien, hermanos, pues estamos ya de regreso y a propósito, pues es ya el último momento que vamos a estar platicando. ¿Qué debemos hacer, hermanos, para que haya paz en nuestros hogares, en nuestra sociedad? Pues vamos como sugerencia y creo que como cuestión elemental, les invito a que tomemos conciencia de que la raíz de la violencia, hermanos, está en el corazón de las personas. Y para construir paz, espacios de paz, es necesario formar el corazón de las personas. Y aquellos que pretendemos ser formadores, necesariamente pues debemos estar formados, educados en ese sentido. Es decir, tener grandes anhelos a partir de Jesucristo, anhelos de paz. Y de esa forma, educando nosotros, los educadores, educándonos el corazón para la paz, podremos entonces también construir hacia afuera, hacia los demás, espacios de paz. Nos hacen mucha falta de ver que por ahí hay lugares donde se quejan mucho de esos niños que son bien traviesos y que son pues bien carrilludos, ¿verdad? Los famosos bullying. Y pues ha habido de veras serios problemas. Y pues esa violencia, ¿para qué nos sirve? Para nada en absoluto. Entonces, sacerdotes, maestros, padres de familia, comunicadores en general, todos debemos entrarle a educarnos el corazón para poder ayudar a educar el corazón de los demás. Leemos algunos textos que sobre este asunto, educar el corazón, dicen los obispos. Más allá del entorno que puede explicar o matizar las causas de la violencia, como pudieran ser la pobreza,
la ignorancia, la degradación del ambiente, la falta de educación o falta de oportunidades, situaciones que son reales y tienen su importancia. La raíz fundamental, dicen los obispos, de todo está en la orientación del corazón de cada ser humano, que tiene en sí mismo la grandeza de la libertad y por ello el riesgo del error, la capacidad de decidir y por lo tanto la responsabilidad de sus decisiones. El mal no está en la creación. La creación está marcada por la bondad del Creador. No, dicen los obispos, el mal está en el corazón del hombre que desde su libertad se llena de soberbia y se deja engañar. Y aquí los obispos nos hacen que nos remontemos a lo que nos relata el Génesis. El pecado entró en la vida, en la historia del ser humano, cuando el ser humano se dejó engañar. El mal es siempre un engaño. Para contrarrestarlo, hay que desenmascararlo, haciendo evidente que es enemigo de la naturaleza humana. Uno de los síntomas básicos de vivir en el pecado es la malicia, o padecer, como la llaman los padres de la Iglesia, la ceguera del malicioso. Quien vive en la gracia de Dios tiene la mirada de la inocencia. Ve el mundo como Dios lo ve, es decir, desde el bien que hay en él, y encuentra los rastros de ese bien en todas las personas y en toda la creación. La inocencia no se identifica con la ingenuidad. El inocente distingue perfectamente el bien del mal y no cae en sus redes. El ingenuo, por el contrario, los confunde y, como consecuencia lógica, va a ser engañado, va a confundir el bien con el mal y va a preferir, pues lo más fácil como siempre, el mal. ¿Cómo distinguir? Podríamos ahorita en este momento preguntarnos y hermanos, que se quede como tarea, ¿cómo ven? ¿Cómo distinguir una mirada inocente? ¿Cómo distinguir un corazón limpio? Las que son mamás traten de responderse esta pregunta ensayando, contemplando a sus hijos, sobre todo los más pequeños, donde de verdad ahí hay mucha inocencia todavía. Aunque sean renegados, aunque sean caprichudos, todavía hay mucha inocencia en los niños. Con la malicia se ve al otro con desconfianza, porque presume que el mal es quien lo gobierna. Surge también una imagen distorsionada de sí mismo. El malicioso ya no se ve como persona, es decir, como identidad en comunidad, sino que se ve como nomás yo, como un individuo aislado y en permanente oposición a su entorno. Todo y todos le molestan, todo y todo está mal. Al que considera amenazante y del que debe defenderse, todo mundo es un enemigo. Siempre el malicioso ve monos con tranchete. El otro ya no es hermano. ¿Qué prójimo ni qué nada? Ya no es el prójimo, el hermano, ya no es parte imprescindible de mi propio ser, no es parte de mi sociabilidad, no es parte de la humanidad, sino, ¿qué es entonces? Un competidor, es un enemigo. De hecho, la violencia crece cuando olvidamos que somos responsables de nuestros hermanos. ¿Recuerdan aquel relato que el Génesis nos ofrece hablando de Caín y Abel? ¿En qué termina la envidia? ¿En qué termina el egoísmo, la soberbia? Arrasando contra el otro, matando al otro, eliminando al otro. ¿Y todo por qué? Porque lo siento,
que no está conmigo, que me hace sombra, que me quita el amor, que me quita a los demás, y hay que eliminarlo para quedarme solo. Y, hermanos, efectivamente, eliminando a los demás nos quedamos solos. ¿Qué caso tiene si somos seres sociales por naturaleza? ¿Qué caso tiene eliminar a los demás? Sí, nuestra naturaleza reclama la presencia del otro. No podemos vivir solos, no podemos vivir sin los hermanos. ¿Por qué entonces no pensar de otra forma? Bien, hermanos, pues a la luz de estos números de esta importante exhortación de los obispos mexicanos, que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna, ¿qué vamos a hacer? Allí tenemos tarea, queridos hermanos. Vamos pensándole, vamos retomando cosas sencillas, hermanos, que manifiesten tranquilidad, que nos lleven a la convivencia sana, pero a partir de educar el corazón. Hay que echar fuera del corazón todo sentimiento egoísta, todo sentimiento vano. Y llenémonos, como nos sugiere el Papa, llenemos el corazón de sencillez, de humildad. Entonces, en la escuela, echarle ganas difundiendo pensamientos de paz, impulsar gestos de paz, incluso, hermanos, promover un lenguaje de paz. En la parroquia, igual, vamos a tratando ya de pues ser menos agresivos en las mismas palabras, pero sobre todo en las actitudes, en los gestos. Y en la sociedad, hermanos, pues allí donde andamos, allí en la maquila, allí en el trabajo, allí entre mis amigos, sea quien sea, vamos difundiendo pensamientos de paz, fomentar sentimientos de paz, impulsar gestos de paz, es decir, felicitar a aquellos que tienen algún detalle pacífico y échale ganas, qué bueno, felicidades, y promover un lenguaje de paz. Tenemos tarea, queridos hermanos, y pues hemos llegado al final de nuestro encuentro en esta noche. Les agradezco muchísimo, de veras, con el corazón, y ojalá que nos acompañen la próxima semana, si Dios nos da licencia, porque vamos a continuar reflexionando sobre este importante documento, que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com.